Espero que te encuentres muy bien. Continuando con este curso de física mecánica, hoy vamos a hablar de cómo representar gráficamente datos experimentales. Como siempre, aquí te dejo el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas este video, porque estoy más que seguro que será supremamente útil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer hoy? Vamos a suponer que estamos en un laboratorio y nos dan datos y medimos datos experimentales. Aquí les voy a dar un ejemplo muy clásico que probablemente los pusieron a hacer en el colegio o preparatoria, que se dice en algunos países, o la misma universidad. Entonces miren, vamos a suponer que a ustedes les dan datos y en función de x. En este caso vamos a asumir que experimentalmente y es el perímetro de la circunferencia y que x es el diámetro. Es decir, vamos a ver cómo el perímetro depende del diámetro en una circunferencia. Nosotros ya sabemos teóricamente que el perímetro, es pi veces d. La idea de este experimento, digámoslo así, es calcular pi. Vamos a suponer que no sabemos cuánto vale pi. Entonces aquí nosotros medimos el diámetro y para cada diámetro su respectivo perímetro en la circunferencia. Entonces aquí tenemos estos datos que calculamos medimos en un laboratorio. Aquí nos dan que estos datos están en milímetros y que la incertidumbre es 0.5 milímetros, tanto aquí como acá. ¿La idea cuál es? La idea es tomar estos datos y representarlos de manera clara en un gráfico y en función de x. Es decir, esta sería la coordenada x, esta sería la coordenada y. Miren que aquí yo lo puse al lado. Esto no hace parte de esta tabla, lo aclaro, sino que esto es solo como para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a graficar en el plano. Y vamos a aprender cómo representar esto correctamente. ¿Qué es lo que uno siempre hace por defecto? Uno señala todo esto, se va a insertar. Este es un Excel de Microsoft 360. Se va aquí a gráficos y le da dispersión, gráfico, dispersión, le da este y aquí obtenemos este grafiquito. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí el gráfico efectivamente y de manera apropiada, miren que aquí en el eje X entre comillas tenemos el diámetro que va de 10 a 80. Aquí en el eje Y tenemos el perímetro que va de 30 a 200. Aquí no estamos diciendo que tenemos datos perfectos. Obviamente no sé cómo se tomaron estas medidas. El punto es que son experimentales. Sí, son experimentales, no tenemos nada que cuestionar. El punto es que digámoslo así, por defecto este es el gráfico que nos da. Este gráfico, para ser honesto, no está en condiciones para ser presentado ni en un informe de laboratorio ni en un artículo científico. Definitivamente tiene muchas cosas a corregir. Entonces lo primero es quitarle esto. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo por partes. Primero que todo, si ustedes se van acá, se van a dar cuenta que se les abre elementos de gráfico. Entonces aquí vamos a tener título de eje, título de gráfico. Entonces vamos a ponerle título de ejes porque los necesita. Título de gráfico no es necesario, algunas veces sí, algunas veces no. Etiqueta de datos no es necesario. Barra de errores es necesaria. Leyenda no es necesaria. Línea de cuadrícula no lo es. Esa línea de cuadrícula es, disculpen que sea tan franco, pero es muy fea. Leyenda no es necesario. Línea de tendencia sí lo es, pero ahorita la vamos a modificar. Voy a dejarla por acá, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros ya hemos colocado la línea de tendencia, hemos colocado lo que queremos, lo que no. Entonces vamos a comenzar con las líneas del error, con el error. Si yo le doy 2 clics a la barra de error, él me despliega. Aquí nos podemos ver qué tan largo, qué tan corta podemos hacer la barra de error. Entonces aquí podemos bajar y darle valor fijo. Y darle el valor de la incertidumbre. En este caso es 0.5. Como se darán cuenta, no se alcanza a ver bien porque 0.5 queda muy pequeño. Hacemos lo mismo para las barras de error horizontales. Y vamos a valor fijo 0.5.
Como se dan cuenta, las barras de error no se alcanzan a ver bien. ¿Por qué? Por el tamaño de los puntos. Entonces aquí puedo darle los 2 puntos también. Línea, marcadores, opción de marcador. Vamos a darle integrado. Vamos a darle cuadrito. El tamaño lo vamos a reducir. Y definitivamente el color lo vamos a cambiar. Opción del marcador. Relleno. Automático no. Relleno sólido. Y aquí sí lo ponemos en negro. Entonces, como se darán cuenta, aquí ya los datos, voy a tratar de ampliar un poco para que ustedes puedan ver bien. Aquí ya se ven las barritas de incertidumbre, se ven con un poquito más de claridad. Entonces, por ahí ya vamos mejorando. Otra cosa que hay que mejorar definitivamente son los títulos de eje. El título de eje de X puede ser este mismo. Entonces yo lo copio acá. Él me permite copiarlo acá perfectamente. Para el perímetro puedo hacer lo mismo. Perfectamente lo tenemos acá. Entonces miren que ya nuestro gráfico va tomando otra cara, se ve mucho más profesional. Empezando cambiando el tipo de letra, Times New Roman por excelencia. Vamos a colocar esto en negrito. Vamos a colocar también el color negro. Entonces miren que aquí ya se ve muchísimo mejor a como estaba antes. Pero aquí hay algunas cosas por mejorar. Por ejemplo, si ustedes tocan acá y después dan doble clic, en los bordes podemos darle línea sólida. De tal manera que miren que ya me queda esta parte encerrando el gráfico que se ve mucho mejor. Aquí en los ejes también podemos mejorar mucho. ¿Cómo? Aquí en los ejes, si ustedes le dan doble clic, les dice cuál es el límite mínimo, el máximo. Aquí podemos revisar un poco. Creo que, miren que el mínimo del eje X, ¿dónde está? El mínimo del eje X está entre 0, el mínimo está en 0 y el máximo está en 100. Entonces yo creo que podemos, en vez de poner 100, poner 90. A ver qué pasa. Entonces miren que se ve un poco mejor también. Entonces, ahora, pero el problema, opciones de eje, es que miren que me lo dejó en menos 10. Entonces pongámoslo en 0 y miren que no lo vuelve a cuadrar. Entonces aquí, si volvemos a tocar acá, nos vamos para acá de nuevo. Marcas de graduación, podemos hacer algo que es súper importante, que poner marcas de graduación internas. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí ya se ve en una línea, no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque están con línea sólida, pero están del color que no es apropiado, como un gris oscuro. Esto mismo lo vamos a hacer acá. Vamos para acá. Línea. Automático. Miren que ya se volvió negra. Nos vamos para acá. Marca de graduación. Interior. Interior. Y miren que este gráfico definitivamente ha tomado otra cara. Aquí, por ejemplo, en el eje X estamos en 0, 20, 40, 60, 80. Eso también lo podemos modificar. Si nos vamos para acá, opciones de eje. Unidades principales, mire que está en 20. Podemos dejarlo en 10. Y mire que él me da más valores acá. Y creo que ahí tenemos un gráfico muy, muy diferente al que nos da Excel por default. Ahora, ¿qué más cosas podemos hacer? Ya por lo menos visualmente se ve mucho mejor este gráfico. Esta línea de tendencia es lo que Excel por default hace con el método de regresión lineal. Ahora, esa regresión lineal la podemos hacer aquí. Si le damos igual, si le damos estimación lineal, aquí nosotros podemos darle el valor de Y, punto y coma, tal vez en sus computadores sea solo coma. Aquí le damos el valor de X. Aquí nos dice que si se establece el valor de B, el corte con el eje Y0,
B se calcula normalmente, le vamos a dar verdadero acá, coma, devolver estadísticas de regresión adicional, no devolver estadísticas de regresión adicional, le vamos a dar verdadero y lo vamos a cerrar. Estos datos que me dan acá son súper interesantes y para ustedes los más importantes deben ser estos que voy a señalar acá. ¿Por qué? Se los explico. Este es el valor de la pendiente. Este es el valor del corte con el eje Y, el famoso B. Esta es la incertidumbre de la pendiente. Esta es la incertidumbre del corte con el eje Y, es decir, B. Este de acá es es el coeficiente R cuadrado, que es el que dice que tan lineales o no son los datos. Y este dato es como la sumatoria de los Y's, como una especie de error en los Y's. Pero este no es tan relevante, este no se los voy, no necesitamos apuntarlo acá. Estos tres valores son los importantes que debemos tener en cuenta. Particularmente este de la incertidumbre. Miren que todos nuestros datos, ojo, todos nuestros datos tienen una cifra decimal. Eso significa que aquí tenemos que también tener una cifra decimal. Ahora, ¿qué hacemos acá? Acá podemos agregar la línea esta es la línea de tendencia, pero podemos mejorarla. ¿Cómo? Dándole simplemente dos clics a la línea de tendencia. Entonces miren que aquí ya me aparece que la línea de tendencia la estamos asumiendo lineal. Podríamos coger una exponencial, logarítmica, polinómica, potencia. Ahí podemos jugar mucho con eso. ¿Qué es lo importante para ustedes? Lo importante para ustedes es presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor de R. Eso es lo importante para ustedes. Entonces cuando hacemos eso, miren que aquí nos dan los valores igualitos a como los tenemos acá. Si yo aquí extiendo las cifras decimales, miren que nos da lo mismo que teníamos ahí que tenemos acá. Pero lo voy a dejar así. Entonces el hecho ¿cuál es? Aquí nosotros tenemos los valores y aquí podemos hasta jugar con esto. Podemos poner P en función de D igual aquí multiplicado por D menos ese valor. Y ahí tenemos el R cuadrado. Ahora, esto de acá también le puedo dar doble clic y le puedo dar borde, línea sólida. Y miren que se ve también muy presentable para un informe de laboratorio. Aquí lo que hay que resolver es un poco la línea sólida porque esos puntos azules, la verdad, tampoco funcionan. Aquí la línea de tendencia la podemos poner en rojo. Aquí en tipo de guión le dejamos línea sólida. Aquí el ancho a mí me parece que está muy ancha. Podemos bajarle a eso. Yo recomiendo que podemos dejarlo en 0.5, está bien. Entonces fíjense que aquí tenemos un dato, una gráfica bastante, a mi juicio, presentable para un informe de laboratorio. Entonces aquí tenemos las barras de incertidumbre, la línea de tendencia. Aquí tenemos el método de regresión lineal con mínimos cuadrados, donde está la pendiente, donde tenemos el valor con el corte del eje Y, el R cuadrado. Aquí obviamente el R cuadrado me dio realmente lejos del 1. Uno esperaría que para este tipo de experimentos el R cuadrado fuera 0.95, 0.99, pero este 0.88 me dice ya mucho. De todas maneras, aquí ustedes ya se dan cuenta que experimentalmente, si se supone que ante este experimento deberíamos de tener un comportamiento lineal, pues este me dio más abajo, este me dio más arriba, no se comparte muy bien. Aquí también hay algunos errores porque pues empezando a que si el perímetro P está en milímetros, más o menos 0.5 mm, que esto me dé en décimas de milímetros, significa que aquí algo está mal hecho, aquí también, todos estos deberían ser ceros. Me imagino que como estos son milímetros, más o menos 0.5 milímetros, porque fue medido por una regla. Pero el hecho es que si tenemos estos datos, esta sería una gráfica presentable, una gráfica decente en Excel. Ahora, este valor que me da acá, si nosotros comparamos este resultado teórico con este experimental, ¿el valor de pi se acerca? Pues no mucho, porque pues
pi es 3.14, tomando solamente dos cifras decimales, y aquí me dio 2.9, más, y aquí en un momentico hacemos el margen de error, que sería simplemente 3.14. Si tomamos el 3.14, voy a buscar todas las cifras, bueno, la mayor cantidad de cifras que pueda. Vamos a ver cuántas voy a poner. 14.16, voy a poner 14.16. Bueno, es 14.15.9, pongamos 15.9. Menos el valor que obtuvimos. El valor que obtuvimos experimentalmente, recuerden que yo no puedo coger todo esto, todo 2.9, eso es lo que puedo coger, dividido por 3.14, 15.9, y este lo multiplicamos por 100 para tener el margen de error. Aquí tenemos un margen de error del 8%, aquí para que el gráfico quede decente. Aquí también deberíamos de quitar esto porque la aproximación debería ser 2.9, 14.9. Eso es lo que nosotros deberíamos respetar para que todo quede con las mismas cifras decimales. Aquí tendríamos un margen de error del 7.69%. Pero lo importante de este video y que quiero que les quede claro es cómo les debe quedar el gráfico. Este gráfico también podríamos hacer la letra un poquitico más grande, no hay ningún problema. Lo importante es que también la letra no desentone con el tamaño de letra del informe de laboratorio del artículo científico, pero aquí ya tenemos un gráfico que creo que está en condiciones para ser presentado. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Espero que este video haya sido supremamente útil. Para finalizar, si tuviéramos que reportar el valor de pi experimental, vamos a reportarlo acá. Este pi experimental lo tendría que reportar como 2.9, insertar, más o menos la incertidumbre que obtuve acá. Recuerden, este es valor de la pendiente, valor del corte con el eje Y, incertidumbre de pendiente, incertidumbre con corte con el eje Y. Tendría que ser 2.9 más o menos 0.4. Ese sería el valor experimental que tenemos de pi. Aquí se los voy a poner un poco más grande. Para este experimento, ¿no? Estoy hablando de este experimento en particular. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que este video les haya gustado, que hayamos aprendido principalmente cómo hacer este gráfico. Y esto lo hice para diámetro perímetro, pero podríamos hacerlo para otros experimentos. Aquí podríamos tener por lo menos longitud, periodo de un péndulo. Podríamos tener tiempo y distancia en caída. Obviamente, para ese tipo de experimentos el comportamiento no es lineal, pero lo importante es por lo menos hacer bien el gráfico. Lo del comportamiento lineal es por lo que nos piden en este experimento. Pero si no les piden el comportamiento lineal, pues la gráfica pues de mínimos cuadrados, pues ustedes quitan esto también y pues eso ya sería un gráfico bastante presentable. Pero de todas maneras vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, no se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos en una próxima. Gracias y chao.